per debaixo la ponte. Bueno, sé yo que lleváis todo el brano leyendo libros como si no hubiera mañana. Y ya gracias a esta sección, porque les fartures y cultura al final de ir a comer, pero siempre intentamos dar aquí un punto de altor cultural con dos de los grandes referentes de este país, que son Verónica García Peña y Javier Solís. Sin exagerar. Hombre, por supuesto. Aquí se ha quedado corto, de hecho. Aquí tenemos lo mejor de lo mejor. O sea, no bien cualquier persona. Y donde ya sabéis que en la Casa Gris, pues que falamos de literatura y de gastronomía. A veces más de gastronomía, a veces más de literatura, pero yo me cigallo guapísimo. Sí, eso ya. A veces arreglamos el mundo. Divagamos un poco a veces. Bueno, sí. pero yo para eso claro, y para eso da ayer libros también, ¿no? Sí. Para pensar otras cosas. Tal cual. Bueno, ¿qué tal estáis? Bien. ¿Bien? Sí. El blanco no te pegó mucho el sol, ¿eh? No, es que a mí el sol no me... No, no. te esquiva. El sol y yo Te no esquiva. nos llevamos bien. No, tranquila, que tienes a Javier Solís, que todavía te supera. Sí. Somos parecidos en todo el color de piel. De hecho, mis piernas... como el papel, o sea, blancas, porque bueno, cuando voy por ahí llevo pantalón corto a algunas excursiones y así, Sí. pero no... Con lo que te gusta a ti el verano, Verónica. Odio el verano, Ya. con toda mi alma. Ya. Es que no lo soporto, no puedo con él, tengo unas ganas de que llegue ya el otoño, el invierno, la... Playa, calor, sudor, humedad. Gente... Es como Mr. Scrooge en Navidad, pero es Verónica en verano. Sí, no puedo con ello. Es que yo no entiendo que a la gente le guste sudar porque sí, por placer. Voy a sudar, no, pero ¿por qué? Por favor. Ya podía sudar por dentro el cerebro y eso, que las neuronas les hicieran conexiones. Es verdad. Ostras, qué repugnancia. Está mola, claro Sí, está señor, claro que muy no guay. es su estación favorita. Bueno, No, Javi, tú ahí odio. también... Bueno, yo al nivel de Verónica tampoco, Bueno, no sé, no le tengo pero tanta manía. El verano, Sí, pero el verano más, igual que ella, igual por la gente también. Bueno, sí, Y por los la precios, masificación, porque a ver qué por hacemos los pobres, quedarnos todo el día en casa, ¿no? Porque aquí vienen los ricos, bueno, aquí ya todos los sitios. El poder Vienen adquisitivo los ricos que tiene. y claro, como vienen ricos, pues vamos a subirlo todo €1 o €2 y entonces te cuesta una caña 4,50 y dices, pero oiga, señor, usted a mí no me ha subido el resto de... Jolín, no me parece bien, estoy muy enfadada con ese aspecto Con de lo la guapo vida. que ya la seronda, Luego dicen que los señores, ¿sabes quiénes estamos empezando a hacer botellón? Los de 40 y pico, ¿eh? Que sí, que yo lo vi en el concierto, en las fiestas de Begoña. Lo he visto, sí, lo he visto. Botellones de 40 y pico y 50 años. Incluso señoras de 60 ahí con sus cervezas de casa. Claro, porque a ver quién paga 4,50 por una caña. ¿Pero 4,50 por una caña de cerveza normal y corriente? Sí, allí. ¿En serio? Sí. O por un botellín, no sé. Bueno, ya. Da igual, que en el supermercado la más barata no llega a 50 céntimos. Por Dios, que es que la diferencia es tan abismal. Para encima fuera de cerveza buena, pero seguro que era una Pues puixarra por eso. Que pase ya rápido. Que marchen todos y que vuelva a la No, normalidad. a mí no me importa que venga la gente. A mí lo que me molesta A mí un poco sí, es que yo creo que para que venga mucha gente se tienen que dar los servicios necesarios para que todos los que vivimos y los que vienen de fuera estemos todos a gustos y contentos y bien. Correcto. Pero no que hay tiene caso. que ver con que el que mucho aprieta, ¿cómo es que el que mucho Abarca, poco aprieta y al final lo de morir de éxito ya lo veremos. Estamos de acuerdo. Ya he repugnado. No, gustóme mucho. Sí, este programa. Es mencionar la palabra verano y entonces ya se convierte en... Además, el blanco un que tenía, soliloquio. pusos hasta colorado. Ah, que sí, que me he puesto ahí de mala leche. Pusos hasta colorado. ¿Qué libro traéis hoy? Hay uno muy entrañable. ¿Qué tienes? ¿Sentimientos pero encontrados? Sentimientos encontrados con el Peter Pan. Vale. De Barry, de J.M. Peter Pan o... de James Barry. También Peter Pan y Wendy, como es la edición que tengo yo, porque se puede titular de las dos maneras. Se lo Ajá. pueden encontrar los oyentes de las dos maneras. Incluso creo que como El niño que nunca quiso crecer. También hay ediciones que lo titulan de Bueno, esa es que en manera. realidad esto viene de primero un cuento, luego una obra de teatro y luego al final este hombre, el Barry, ya hizo una novela. Antes que las películas. Sí, ese Sí, hombre originalmente mucho fue una obra de antes. teatro que se estrenó en 1904. 1904. Luego se convirtió en una novela en el 11. Sí, Vale. el libro que traemos es de 1911. Ah, guay. Vale. 1911. 11. Bueno, pero Vamos. solo hay un siglo de diferencia, no pasa nada. Mira qué portada tan estupenda. Y es preciosa, ¿eh? Sí, pues enseñarla al cámara. Bueno, la porque mía es preciosa. también. La La mía tuya es- no está nada mal. La Vale, mía vale. tiene mucho que ver con la mitología que luego voy a explicar. Mola más la Vale. mía. Bueno, Bueno, yo creo el que mío es más cómodo. hay Eso sí. que explicar de qué va el libro o qué. Bueno, Sí, Peter Verónica, Pan, venga. pues... No, Porque a ver, vi un Peter libro Pan- distorsionado por las películas.
Sí, edulcorado totalmente, sobre todo por Disney. El personaje de Peter Pan. Bueno, y el personaje de Campanilla. Y por el resto. Sí, también. Porque las pelis Hook y todas así también están. Bueno, nada, pues Peter Pan es un personaje pues que viene de Nunca Jamás, del país de Nunca Jamás, y entra por las noches en las casas de los niños. Y entonces un día se lleva a Wendy y a sus 2 hermanos, a John y a Michael. Se llaman así, ¿verdad? Sí. John y Michael. Y se los lleva al país de Nunca Jamás. Y sus padres, que pertenecen a la familia Darling, están súper tristes, llorando, tal. Y ¡ay, qué triste! Y la perra que les cuida, porque tienen una perra que les cuida, que es la niñera, que se llama Nana. Y también están todos muy tristes. Sí, la perra es la niñera. Es que es un cuento. A ver, tú piensas que es una novela realmente pensada para los. Es infantil. Vale. Yo creo que sí. Bueno, juvenil. La novela. Sí, aunque tiene luego unas reminiscencias que sobre el mundo de los adultos, pero bueno, pero eso está pensado como una obra para público infantil. Sí, entonces, pues bueno, nada, y se va y viene con Campanilla, que es la que tiene los polvos de hada, que es la que puede echarle polvos de hada a los niños para que puedan volar, y se van volando a Nunca Jamás, y allí pasan muchos tiempos hasta que Wendy un día les dice, oye, no deberíamos volver a casa porque estaban empezando a olvidar cómo eran sus vidas y sus padres y a quienes querían. Y entonces vuelve no solo con sus hermanos, sino también con los niños perdidos que se encuentra allí en el país de Nunca Jamás. Vuelven todos. Vuelven todos menos Peter Pan, Campanilla y Garfio, que aquí lo podemos decir, o sea, Garfio Caput y más gente de Caput y los indios que también viven por allí. Sí, en la isla, en el país de Nunca Jamás están los niños abandonados, como dice Verónica, que se quedaron o bien pues huérfanos o que fueron dejados por sus padres. Sí. Y fueron niños que en su momento, como Wendy... Sí, efectivamente, acabaron ahí y también están, por un lado, los Pieles Rojas, que son los indios, que son los enemigos a su vez de los piratas, y los piratas que son a su vez los enemigos tanto de los indios como de los niños, con el Capitán Garfio. ¡Viva el Capitán Garfio! Es el mejor personaje junto con el cocodrilo. Y el cocodrilo, efectivamente. Son 2 de los personajes también muy característicos de Peter Pan. Me encanta, el cocodrilo me encanta. ¿Sí? Sí, porque, a ver, ¿qué es el cocodrilo? El paso del tiempo, puede claro, ser, ¿no? Es una metáfora sobre el cocodrilo lleva dentro un reloj. Ajá. Entonces el cocodrilo cuando viene se lo oye hacer tic tac tic tac tic tac tic tac. Entonces claro, el Garfio le teme, porque bueno, aparte de comerle el brazo y por eso tiene un garfio, se supone que claro, es que le persigue. ¿Y por qué le persigue? Garfio es el único adulto en ese país. Es el único que ha crecido. ¿Por qué? Porque le persigue el tiempo. Y si el tiempo le atrapa, el cocodrilo le atrapa, pues ya nunca, ni siquiera podrá imaginar que estuvo alguna vez en Nunca Jamás. Entonces son los 2 personajes mejores. El cocodrilo los que más se identifican con una persona adulta que lee el libro. El cocodrilo tiene un reloj dentro porque le comió la mano una vez al Capitán Garfio, entonces se quedó dentro un reloj. Es que el Capitán Garfio, ojo. Llevaba un reloj. Bueno, sí, claro, entonces, el sonido del cocodrilo es un tic-tac continuo. Sí. Y Garfio, cuando escucha ese tic-tac, sabe que es el cocodrilo. Que es su tiempo, el suyo propio. Entonces, de ahí se da esa, digamos, metáfora entre el tiempo y el cocodrilo, que es la principal amenaza del Capitán Garfio. Vale. Sí. A mí me ha encantado el cocodrilo y el Capitán Garfio, me gusta mucho. Bueno, que el Capitán Garfio es James Hook en la tradición, en el libro original. Sí. Por eso hay películas luego que vemos que se llaman Hook y entonces decimos, pero este es el Capitán Garfio nuestro, que nosotros lo tradujimos así como Capitán Garfio, pero bueno, es James Hook. Y vale, Hook. Sí, Bueno, que Hook significa Garfio, pero bueno, nosotros lo tradujimos. Sí. Entonces en algunas pelis sale así. Otras, ahora que sacaste el tema también de las películas y demás, es que Peter Pan, por ejemplo, no es ni tan amistoso ni tan agradable como Disney y demás films nos lo presentan. Es caprichoso y es cruel diferente. Y es engreído y es insoportable. Es el personaje más insufrible que he leído yo en mucho tiempo. Es pesadísimo Peter Pan, pero pesadísimo. Pesadérrimo. O sea, pesadérrimo. Sí. No existe la palabra, pero pesadérrimo. No congenio con Verónica, parece ser. Claro, pero es que, a ver, no te lo pierdas, que ayer me manda WhatsApp diciéndome que le gusta Campanilla. Otro personaje insoportable. A mí Campanilla sí me parece pero un personaje... por Julia Roberts, ¿o qué? No, mira, sí, es cierto que salía Julia Roberts como Campanilla en la película de Spielberg, de Robbie Williams como Pan, como Peter Pan, Robbie Williams era Peter y Dustin Hoffman como Garfio. Sí. A mí no me gustan las pelis estas. Es que, pero Hook está guay. O sea, bueno, sí, pero sí, no. Un poco moñes, pero está guay. Que sí, pero no. Vale. Campanilla, que a Verónica tampoco le hizo mucha gracia, pero realmente se adapta muy bien al arquetipo de hada, porque las hadas, en muchas de las mitologías, prácticamente en todas,
tienen una doble cara, ¿no? Pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas. Ajá. Entonces tiene esa, digamos, maldad, bordería que se demuestra en la novela. Es mala, pero, mala. Sin embargo, tiene la facultad del polvo de hadas, que permite ya, que los, claro, y como los tiene niños polvo de puedan hadas, volar y puede puedan ir por ahí regresar. intentando matar a Wendy a todas horas. Pues no, Sí. me parece mal. Es una especie de Muy también mala. de Pero porque campanilla. estaba Está celosa, como sí, está está celosa de Claro, Wendy. ya, Peter pero y ¿qué Wendy, clase ¿no? de justificación es esa? Como Ya, tengo ya. celos voy a matar al enemigo. Pues no, me gusta mi campanilla. Pero, por ejemplo, Y es lo que se basa la mitad de los libros Sí, que traes sí, aquí. bueno, ¿eh? bueno, es sí, la más sí, glamorosa, cierto. es la más Pero- glamorosa pero no. de la novela, Campanilla, que además pasa de todos, porque ella vive en el país de nunca jamás, pero tiene, digamos, un apartamento dentro de la sí, casa de los eso niños está muy bien, que eso- tiene de todo. Es en plan, Eso está muy bien, es una hada diva, ¿no? independiente. Sí. Es una hada Sí, sí, independiente, sí, eso está bien. Y Y se hace la digna muchas es cierto que veces, también está, junto con Peter Pan, son los dos personajes que están más, digamos, edulcorados, sobre todo por Y Disney. luego, además, voy a decir algo que es el final, que la gente no lo sabe, pero aquí no me lo puedes negar. O sea, Campanilla caput. No, sí, aunque se lo niegue, lo voy a decir igual. Vale. Tampoco. Campanilla caput. Campanilla muere en la novela, porque las hadas solo viven muy poco tiempo. Claro. Entonces, claro, pues es que cuando Peter Pan, o sea, el cuento empieza con Peter Pan llevándose a Wendy cuando es pequeña, pero acaba con Peter Pan llevándose a la hija de Wendy, A los o descendientes de Wendy de cuando Wendy. Wendy ya es mayor. Entonces ya no está Campanilla, porque, Claro, porque Campanilla ya no puede vivir, ya ha muerto. Yo quedéme con la copla de que tú nunca jamás el tiempo no pasaba. Y o sea, no pasa. pasaba en el mundo real, Pasa- pero tú no eso es, vieyes eso es. allí. Vale, vale. Claro, vale. pero es que Wendy vuelve. Vale, vale. Pero es que las hadas es distinto, no es que pase el tiempo para las hadas, sino que las hadas tienen como fecha de caducidad. Ujú. O sea, nacen y mueren, o sea, tienen un procesillo. Acaban de estrenar una peli que no la ponían muy bien, ¿eh? Pero acaban de estrenar una peli que va precisamente de cómo Wendy intenta impedir que Peter Pan se lleve a sus hijos. no me parecería mal, yo también lo haría, bastante oscurilla, dicen, y así con un poco de miedo y tal. Me parece bien, Y me gusta la idea. hay que verla, sí, no me sé. gusta la idea. Sí, porque además es que ahí, si es que Wendy está esclavizada. Es que, a ver, de verdad, este libro está esclavizada. Se pasa el día que está haciendo todo el día, zurciendo calcetines, pero de verdad, zurciendo todo el En día. el mundo de Nunca Jamás, Sí, Todo además, el día zurciendo la ropa de los niños perdidos de Peter Pan, haciendo comidas ¿para qué están imaginarias, los indios? cantándoles cuentos. De verdad. Además, es- Barry, el autor de la novela, Esclavismo. le otorga un papel un poco rancio, porque es como está permanentemente como cuidadora de los niños, como una madre, que no le corresponde ese papel, pero al final es ella la que tiene que, digamos, que trabajar por satisfacer a los niños que están, sus hermanos y los que están también en el país de Nunca Jamás. Y luego además se pasa el día diciendo cosas como, ya sabéis cómo son las mujeres. Sí, tiene Ya. un componente ahí un poco, bueno, ya, sí. también estamos en 1911, ¿no? Pero le iba a preguntar, ahora que saca usted el tema de Wendy, porque, Dígame usted. A ver. ten cuidado que hoy está que muerde, ¿eh? a ver, hasta la educación, ¿no? Que Garfio condenaba lo de la educación. ¿eh? Garfio es un villano educado. Eso, sí. Es un villano que tú dirías, pues este estudia en Ósforo por ahí. O sea, es un villano, en serio, que es un villano de los clásicos. Por eso me cae también a mí. Es un tío educado e instruido. Y es verdad que cuando ella es guaje, siempre estás en contra del villano y vas a favor del héroe. Pero según nos vamos haciendo adultos, vamos entendiendo mucho más a los Bueno, la contradicción villanos del que- villano. claro, Y además claro. es que, a ver, ¿quién no quiere matar a Peter Pan si es que te dan Iba a ganas? decir, antes Venga, de Javi. que me llamó la atención por mi educación, que en la novela se dan unas restricciones sociales de lo que es la realidad doméstica de la época, Verónica. ¿Por qué? Porque el comportamiento, por ejemplo, de Wendy y demás personajes está como... hay muchas restricciones, ¿no? ¿Por qué tenía que ser una sociedad tan rígida como la de entonces? Aparece reflejado en la novela, o Sí. por lo menos a mí me da esa Sí, sensación. a ver, que yo aquí me proteste y diga es que todo el día zurciendo y tal. Pero, a ver, eso es una cosa porque lo estoy diciendo desde los ojos actuales. Pero si yo la leo con los ojos de 1911, la novela se corresponde a lo que era normal en la época. Ella, que es chica o mujer, iría allí y, claro, se encargaría de cuidar a los niños, de hacer la comida, de tener la casa limpia, de todas esas cosas. El que no hace lo que se supone que debe hacer y por eso es el personaje como que sería como por eso no crece, sería Peter Pan, porque hace el papel de, bueno, yo soy como el proveedor, ¿no? El cabeza de familia de este país nuestro que hemos creado Wendy y yo, pero luego en realidad él se le olvidan los nombres, se le olvida la gente, es egoísta y es cruel. Y es
pues desprendido en el sentido de que no tiene, o sea, no es capaz de coger cariño de verdad a las personas que le rodean. Entonces ahí ese sería Peter Pan, pero eso es viéndolo desde los ojos de entonces. Desde los ojos de ahora, pues bueno, pues es más bonita la de Disney. Claro, y que como te lo venden, y que ibas al país de nunca jamás precisamente porque era un espacio de libertad. O sea, los críos no estaban oprimidos por los padres. Bueno, a ver, sí que hay una parte que es muy triste, que es el final del libro, que ahí sí que se parece más a lo de que dices tú, porque en el país de nunca jamás los niños en principio son felices porque es como olvidan todas las desgracias que pudieron tener, si sus madres les abandonaron o no, si les querían o no, y todas esas cosas, claro, pues vale, son más felices. Y eso se refleja después en el final del libro cuando todos han vuelto y entonces se dice lo de que, mira, por ahí va John o Michael o no sé quién, que ¿de dónde sale? Del banco, ya no sabe volar y es un señor triste. Claro, a ver, también es esa idea de tú creces y cuando creces te vuelves una persona sin alegría, pues eso, tristón, y como tristón necesita un amiguito, apagado, pues igual. Apagado. De hecho es Wendy la que, digamos que les devuelve la ilusión de volver a reencontrarse con sus madres, a los niños abandonados. Peter Pan no quiere que tengan contacto con los adultos porque yo creo que se sonsaca de la novela que tal vez en realidad Peter Pan odia a los adultos. No es una cosa que... es un trauma, porque como él es un niño abandonado, no quiere saber si realmente le abandonaron, se perdió, qué pasó. Entonces no quiere, y pues, que si él no quiere, los demás tampoco. Aunque la idea principal de la obra yo creo que es, o lo que Barry quería reflejar, era no olvidar al niño interior que todos llevamos dentro, ¿no? Yo no creo que sea eso. Pues yo creo que sí. No. Yo creo que lo que quiere decir es que crecer duele. Bueno, es un poco ya, pero es obligatorio. Entonces, crecer duele y yo creo que ese es el núcleo de la historia. Y además yo creo que Peter Pan es el símbolo de la infancia, ¿no? Pero es de la eterna infancia, es la inmadurez. Wendy sería el tránsito forzado hacia la madurez, porque no le queda más remedio, ella es la que les hace volver, la que vuelve a casa, la que crece. Y luego tenemos a Garfio, que sería el adulto devorado por el tiempo, el que ya no puede volver atrás. Y esos son los tres ejes que mueven la novela y entonces en realidad el argumento central en lo que se basa el libro yo creo que es que crecer duele. Y ya está. Bueno. ¿Sabe usted por qué Barry le puso Peter Pan al personaje? Venga, va. ¿No lo sabe? Que sí, no, por el... No iba por ahí, no iba por ahí. ¿Lo de Pan por qué es? ¿Por el dios Pan? Ah, vale, sí. Sí. Bien. A ver, no iba tocando la flauta todo el día. Sí, pero pensaba que iba a añadir algo más. Vale. No, por eso he dicho yo antes que mi portada con las flautas estas... Era un dios, Pan era un dios griego que, digamos... de los bosques de la naturaleza, más o menos como podría ser el busgoso aquí o el Wasahau en la mitología vasca. Y además tenía también o se le atribuía el hecho de asustar a los visitantes, ¿no? Entonces de ahí el nombre de Pan para el personaje hay una teoría que dicen que es debido al dios griego Pan, que por ejemplo en castellano hay una palabra que es pánico, que viene de ahí. Pánico viene del dios griego Pan por el tema de asustar a los visitantes como una divinidad, creo, ¿eh? Bueno. Y porque el pan que lo de asusta el pan... Bueno, ahí me acabas de pillar, no lo sé. Y luego representa el caos y el tiempo suspendido. Y luego lo de la flauta, es que en las ilustraciones, no hemos dicho, el libro de Peter Pan bien ilustrado. Sí, y entonces en las ilustraciones hay alguna de ellas que sale Peter Pan tocando precisamente una especie de flauta así hecha como de bambú o de cañas. Una caña. Y entonces, claro, el dios Pan se caracterizaba por ir siempre, de hecho se llama la flauta de Pan, siempre iba por ahí con una flauta tocando y tal. Entonces Peter Pan, como niño que no crece, rebelde y tal, pues sí se podría, y salvaje y mágico, pues sí que se podría asociar al dios Pan. Por pasar con la parte gastronómica, porque si no luego nos da tiempo a todo lo que tenemos recogido. ¿Qué se come aquí? A ver, la comida. Más o menos yo lo que tengo es lo siguiente, Verónica. Primero hay que decir que hay dos tipos de comida. Hay dos tipos de comida. Hay una la que es real y la imaginaria. Sí, a veces comían que no era realmente el hecho de comer, pero se alimentaban, vamos a decirlo de esa manera. Al inicio de la novela, para que Peter Pan, digamos, seduzca a los niños y vayan con él, les dice que hay un día del pudding de chocolate. Un día eso suena bien, ¿no? Un día en que solo tienes pudding de chocolate para comer, es un buen reclamo para cualquier niño, ¿no? Iría. Sí. Luego yo tengo también la tarta de buen grosor
con azúcar verde por encima, que era como una especie de trampa que Garfio estaba preparándoles a los niños. Trampa, porque está envenenado. Efectivamente. Para darle Garfio a los niños y así. Y después la alimentación principal en el país de Nunca Jamás, que podemos decir que es lo siguiente: frutos del árbol del pan asados, cocos, boniatos, que no hay ningún tipo de necesidad en boniatos. Cerdo, contó lo del pudding, pero no lo de los boniatos. Cerdo asado, zapotes, que es una especie de fruta tropical. Una especie no, es una fruta tropical. Rollos de carne y plátanos. Y decía Barry en la novela que todo ello mojado en zumo de papaya, en tazones hechos de calabaza. Era el alimento principal o la dieta básica real del país de Nunca Jamás. Bueno, y luego también hay imaginariamente cochinillo asado y cosas así, y carne, nueces. Y yo también tengo recogido lo siguiente, que no le va a gustar a Verónica, pero tengo que decirlo, David. A ver. El cocodrilo se come. ¿El qué? El cocodrilo se come en muchas culturas. Sí, además, David creo que tiene una experiencia con ello. Comí carne de cocodrilo. Claro. No, yo no, pero estuve en un restaurante que lo ofrecían también canguro. Hay diferentes formas de prepararlo, ¿no? Y sobre todo es en Camboya, Tailandia, Vietnam, en todos estos países donde se puede comer a la parrilla, estofado, salteado, etc. Escucha, ningún tipo de... Pues si me lo ponen a la estaca ahí... A ver, yo no puedo opinar porque nunca lo probé. Yo no lo he probado. Yo como no sabe nada, ¿eh? Yo como carne de... Y es verdad que yo fui a una prueba de estas de carnes rares. Sí, entonces claro, te lo ponían sin sal y sin nada más para que probar lo que y la carne de verdad. A la plancha, vuelta y vuelta y ya. Y sabía como a pitu, así, un poco más fibroso. Pero bueno, no tenía mucho sabor. Todo el mundo que come cosas raras dice que siempre sabe todo a pollo. ¿No? Sí, serpiente igual. Es verdad. Sí, serpiente igual. Yo conozco canguro y a pollo. Y luego... ¿Y a pollo o a cocodrilo? A pollo. Sí, había alguna de esas cosas raras por ahí también, sabía fíjate. Bueno, y algunos dicen gato, a pollo. Bueno... O perro. Bueno, vamos con la parte que todos están esperando del menú confeccionado por doña Verónica García Peña. Menú inspirado en la novela. Curradísimo, ¿eh? Por supuesto. Ya que estamos, lo vamos a hacer bien. Proceda. Procedo. A ver, está inspirado. Hay platos que están en la novela y otros que no. O sí, pero no. Lo analizamos sobre la marcha. Vale. Hay uno que... Bueno, yo les he puesto nombres así. Sopa de las hadas. Los entrantes. Sopas de las hadas. Crema suave de calabaza con un toque de nuez moscada. Javi, ¿qué? Sí, ¿no? O sea, a ver... Bueno, ¿crema suave de calabaza? La calabaza yo no soy muy partidario. Y luego, bueno, una sopa puede ser, ¿no? Puede ser que... Vale, pues puedes elegir el bosque encantado, que es un salteado de setas con verduras de temporada. Bueno, eso me gusta más, sí. Muy bien. Sí. Porque los niños perdidos dicen que hay setas de colores y parece que alucinógenas, de Dios, y se va a poner aquí los niños perdidos, pues bueno. A ver. Y luego le añado una bebida recomendada que sería un verdejo, pero bueno. Bueno, porque a ti te gusta. Sí. Bueno, pero bien, te lo compro. Bien. Plato principal, banquete de los niños perdidos. Sería cochinillo asado crujiente con batatas y manzanas caramelizadas. Hola, sí señor. Javi, bien. Cochinillo asado. Bueno, a ver, batata... ¿Se puede cambiar por patata? Patata, cámbialo por patata si quieres. Y aquí yo recomiendo un Rioja Crianza. Pero me gusta el cochinillo asado, sí. Y la manzana caramelizada, bueno, también, sí. Y luego, si no, también, claro, a ver, ahí puedes elegir sabores de la laguna, que son filetes de pescado, un filete de pescado blanco a la plancha con hierbas frescas y guarnición de verduras. Y aquí yo he puesto un albariño fresco, pero bueno, cada uno que beba lo que quiera. Es que no lo hemos contado, pero en el país de Nunca Jamás hay una laguna donde viven las sirenas. Donde viven las sirenas, porque viven las sirenas. Bueno, porque está muy guay. Bueno, escucha, y hay un pájaro que tiene un nido allí perdido. Sí. Los guajes allí no chumaban, ¿no? Pescaban y... no bebían, ¿no? No. Libro infantil. No, pero como hay piratas, beberían ron, así que... Vale. Pero no aparece ron, mira. Bueno, pero a ver, pero que este es un menú no para infantiles, para un menú nosotros. para nosotros. Bien, claro, adaptado. Claro. Rematemos con los postres. Los postres. El pastel prohibido, que es un bizcocho de chocolate con glaseado verde. Está inspirado en ese de que decíamos de... No, en el del Capitán Garfio. Que decía que es que les querían envenenar. Sí. Cierto, con azúcar verde por encima. Sí. Uno que se llama Eterna Navidad, un postre, porque es un pudding con crema ligera de vainilla, porque el pudding es muy típico de la Navidad victoriana y sale y tal. Y luego, pues tesoros de bolsillo, que serían como cosas pequeñajas, como chocolatinas caseras y nueces garrapiñadas. Yo me quedo con tesoros del bolsillo. Vale. Pero, ¿Javier se les lleve nueces garrapiñadas? Bueno, puedes ponerle avellanas, garrapiñadas. Sí. Y luego aquí pues nos tomaríamos una crema de licor para acompañar todos estos postres. Bien. Y luego ya un cóctel temático opcional. Que me gusta como concepto, me gusta muchísimo. Cóctel temático opcional. Sí. Es ron punch nunca jamás. Ajá. Que es un ron punch de toda la vida, pero con mi título. Bueno, muy bien. Y lleva 30 mililitros de ron blanco,
25 de ron dorado, 8 de granadina, 30 de zumo de naranja, 30 de zumo de piña y 15 de zumo de arándanos. Luego lo decoramos así con unas rodajillas y tal, un poco de hierbabuena y ala. Y un poco de hielo, claro. Muy conseguido. ¿Y cómo se nota que esta mujer es escritora, con esos nombres? Está curradísimo. Sabores de la Laguna, Eterna Navidad, qué literaria. Hombre, pues es que había que buscar, pero la idea, a ver, hay que darle las gracias al señor Barry. Bueno, pero que es el que tiene hadas. Pero hay que ejecutar el menú, que es lo que hace usted. Bueno, sí, pero es que así, bueno. No se quita mérito. No, que es que si no el libro a mí se me atraganta. Ya lo veo. No, los personajes no acaban de... Gustóme muchísimo este nivel de repugnancia. Igual fue la crítica más repugnante que hicisteis a un libro desmontando todos los estereotipos de Disney. Maravilloso. A ver, pero si el libro está... A ver, está bien que la gente lea el libro, que lean el libro y se den cuenta de cómo son las cosas. Pero sobre todo porque además amarán a Garfield y al cocodrilo. Vale. La campanilla. Que no. Y a los niños perdidos. Hay un niño perdido que a mí, por ejemplo, me da mucha ternura. El pobre niño que siempre creen que es tonto. Y luego resulta que es el más listo de todos ellos. Suele pasar. Que es verdad. Entonces, pues bueno. Y luego que es que hay que aceptar que crecer duele. Y este libro sirve para darse cuenta de ello. Yo me niego, como Peter Pan. Me da igual. No, pues es mejor ser realistas. Bueno, Yay a Peter Pan, mucho mejor que ver las películas. Muchísimas gracias, como siempre, Verónica García Peña y Javi Solís. Abrazos fuertes para los dos. Un abrazo. Abrazo.